Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas financieras. En este caso vamos a estudiar las rentas fraccionadas. Las rentas fraccionadas son aquellas rentas en las cuales la periodicidad es distinta del año. Es decir, hasta ahora hemos estudiado rentas constantes y rentas variables, pero siempre anuales. Ahora vamos a estudiar rentas que tienen una periodicidad distinta del año. Es decir, cada término vence no al año, sino en periodos distintos del año que pueden ser inferiores, por ejemplo, una renta mensual o una renta trimestral, una renta semestral, o pueden ser incluso superiores al año, una renta bianual, trienal, etc. En el caso de rentas constantes, lo que quiere decir de forma genérica es que cada periodo decimal se representa como 1 partido entre K el primero, 2 partido entre K el tercero, 3 partido entre K el tercero, K menos 1 partido entre K el penúltimo y K partido entre K, que sería 1 el último. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que son periodos distintos del año. Por ejemplo, si hablamos de una renta mensual, sería un mes, 2 meses, 3 meses, 11 meses y 12 meses. Si hablamos de una renta trimestral, sería un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y el cuarto trimestre que coincidiría con el año. Solo que de forma genérica se representa de este modo. Pues en el caso de que sea una renta constante, cada periodo decimal tiene un capital que va a ser idéntico al anterior. ¿Cómo se soluciona una renta constante decimal? Pues es muy sencillo, igual que si fuera anual. Lo que pasa que cuando la renta es anual, todo, tanto el tiempo como el tipo de interés, se hacen referencia a años. En el caso de que trabajemos con una renta decimal, lo que hay que tener en cuenta es que solamente, ya que el periodo o número de términos hace referencia a términos decimal, que el tipo de interés también debe ser decimal. Entonces, ¿cómo se calcula el valor actual? Con la misma fórmula ya conocida de valor final, de valor actual, que es A por A son I, solo que en el caso de una renta decimal, en lugar de hablar de n términos, hablamos de nk términos decimales. Por tanto, a la hora de utilizar el tipo de interés, no podemos utilizar un tipo de interés anual, sino un tipo de interés decimal, porque si recordáis, la primera regla básica de matemáticas financieras es que en cualquier fórmula debe haber una relación entre el tipo de interés y el tiempo. Deben estar expresados en la misma periodicidad. En este caso, si la renta es decimal, significa que tengo nk términos decimales y por tanto debo trabajar con un tipo de interés decimal, tanto para valor actual como para valor final. Si hablamos de periodos decimales, el número de términos será nk periodos decimales y el tipo de interés será un tipo de interés también decimal. Por lo tanto, me puedo encontrar con tres posibilidades. Primera posibilidad, que la renta sea decimal y me den un tipo de interés que justo sea también decimal, por ejemplo, una renta mensual y me da un tipo de interés mensual, pues hago lo que he hecho antes, utilizo las fórmulas de valor actual y de valor final, según me pidan, teniendo en cuenta que si el número de términos no son n años, sino que son nk periodos, el tipo de interés a utilizar también será un tipo de interés decimal. En el caso de ejemplo que estoy tratando de una renta mensual, el número de términos será nk términos mensuales, por tanto debo trabajar con un tipo de interés mensual. Si me dan el tipo de interés mensual, pues directamente aplico la fórmula sabiendo que tanto el tiempo como el tipo de interés deben estar referidos en ambos casos en meses. Pero puede ser también que la renta sea mensual, pero me dé un tipo de interés anual. En ese caso, lo que debo hacer es, como el número de términos va a estar expresado en periodos mensuales, lógicamente el tipo de interés que debo utilizar también va a ser un tipo de interés mensual. Por tanto, lo que tengo que hacer es, a partir del tipo de interés anual que me da el problema, calcularé cuál es el tipo de interés decimal, como despejando I sub k, que sería la siguiente equivalencia. De forma particular, me da un tipo de interés anual, calculo el tipo de interés mensual equivalente, si la renta es mensual. Si la renta es decimal de forma genérica, me da un tipo de interés anual, pues debo calcular cuál es el tipo de interés decimal equivalente al tipo de interés anual que me da el problema. Del mismo modo, puede que la renta sea mensual, pero me dé un tipo de interés trimestral, por ejemplo. De forma genérica, puede que me dé un tipo de interés K' decimal cuando la renta es decimal. Como la renta es decimal, el tiempo, el número de términos van a estar expresados en késimos, por lo tanto, no puedo utilizar el tipo de interés que me da anunciado, sino que debo utilizar el tipo de interés con la misma proporción. En el caso del ejemplo, yo tengo una renta mensual, me da un tipo de interés trimestral. Ese tipo de interés trimestral me va a valer exclusivamente para calcular el tipo de interés mensual, que es el que debo utilizar. Y lo despejaría mediante la siguiente equivalencia. El K que está elevado pasaría aquí dividiendo y luego el 1 que está sumando pasaría restando. Y de esta forma podría obtener el tipo de interés decimal. En el caso del ejemplo, I sub 12 sería igual
a 1 más y sus 4, que es el tipo de interés trimestral, elevado a 4/12 menos 1. Y de esa forma calcularé el tipo de interés mensual, que es el que debo utilizar para obtener, según me pidan, valor actual o final. ¿De acuerdo? Resumiendo, fórmula A por A sub NI de valor actual y A por S sub NI para valor final. Me da igual, si la renta es fraccionada, simplemente en lugar de trabajar con n años y el tipo de interés anual, trabajo con nk periodos y el tipo de interés k decimal. ¿Que me dan el tipo de interés k decimal directamente? Perfecto. ¿Que me da un tipo de interés anual? Calculo el tipo de interés k decimal equivalente a ese tipo de interés anual que me dan. Si me da un tipo de interés k' decimal, pues tampoco puedo utilizarlo. Debo utilizar el tipo de interés k decimal y lo despejaré mediante la equivalencia que vemos en esta diapositiva. Bien, haremos algún ejemplo para verlo un poquito más claro, porque solo teoría parece un poco un trabalenguas. Bien, respecto a rentas fraccionadas, ¿qué pasa si trabajamos con rentas variables en progresión aritmética? Siempre que trabajemos con rentas variables, en rentas fraccionadas, hay que distinguir dos posibilidades. Primera posibilidad, que varían periodo k decimal a periodo k decimal. Es decir, tenemos una renta k decimal y cada periodo k decimal tiene un término que es igual al anterior más una cantidad constante. Como veis aquí, el segundo periodo k decimal es igual al anterior más una cantidad constante que es p, el tercero es igual al anterior más una cantidad constante que es p también, y así hasta llegar al último periodo, que sería a más nk menos 2 periodos por p para el penúltimo, y para el último sería a más n por k menos 1p. Sería exactamente igual que si fuera anual, solo que no trabajamos con datos anuales. Por tanto, la fórmula a utilizar, la misma fórmula que tenemos para valor actual de una renta anual variable en progresión aritmética, que si recordáis es a igual a por a sub ni más p partido entre i, a sub ni menos n por v elevado a n. Solo que en este caso, como la renta no es anual, sino que es k decimal, lógicamente el tiempo debe estar expresado en periodos k decimales, ¿de acuerdo? nk y nk. Entonces, lógicamente, el tipo de interés que debo utilizar también debe ser un tipo de interés k decimal. Si cumple esa regla, no hay ningún problema. Y en este caso, v va a ser igual a 1 más i sub k elevado a menos 1. Lógicamente, el valor actual este que acabo de calcular para una renta k decimal me va a llevar a un periodo k decimal previo al primer vencimiento. ¿Qué significa esto? Que si la renta es, además de fraccionada, es diferida o es prepagable, uso esta fórmula sabiendo que me va a llevar a un momento k decimal previo al primer movimiento y luego la corregiré en caso de que sea necesario. ¿De acuerdo? Haremos algún ejercicio para verlo más claro. Respecto al valor final, pues como ya hemos calculado el valor final a partir del valor actual, pues simplemente debo capitalizar ese valor actual nk periodos a un tipo de interés k decimal o n periodos a un tipo de interés anual. Ambas equivalencias, ambas expresiones son equivalentes. ¿De acuerdo? Por tanto, si la renta variable en progresión aritmética cambia periodo k decimal a periodo k decimal, la resuelvo igual que si fuera una renta anual, solo que en lugar de trabajar con años, trabajo con periodos k decimales, que en lugar de trabajar con interés anual, trabajo con un interés k', ¿de acuerdo? Un interés k decimal. Por tanto, en función de cómo sea la renta, así debo utilizar el tipo de interés. Igual que antes, que me da un tipo de interés anual, calculo el tipo de interés k decimal. Que me da un tipo de interés k' decimal, calculo un tipo de interés k decimal. ¿De acuerdo? Y la segunda opción es que las rentas variables en progresión aritmética sean constantes para cada periodo k decimal y luego varíen de año en año en progresión aritmética. Es decir, primer año, si es una renta mensual, todos los meses tiene el mismo valor, pero a partir del primer año, el segundo año, sube la cantidad anterior más una cantidad, pero es constante para todo el segundo año. Para el tercer año, sube respecto al año anterior, pero es constante para cada periodo k decimal. El último año sube respecto al año anterior, pero es constante para cada periodo k decimal, ¿de acuerdo? Segunda opción, a diferencia de la primera opción en la cual cada periodo k decimal varía en progresión aritmética, aquí para cada periodo k decimal es constante y varía en progresión aritmética respecto al año anterior. En el caso de una renta mensual, por ejemplo, cada mes el valor es el mismo, pero el segundo año respecto al valor constante del primer año sería sumar una cantidad, pero durante todo el segundo año esta cantidad será constante. El tercer año será más 2p, pero para todo el tercer año será constante. El último año será n-1p, pero para cada periodo mensual del último año será constante. ¿De acuerdo? En este caso no hay que solucionarlo como antes. De hecho, no sabríamos cómo solucionarlo porque no acaba de ser ni una renta constante ni una renta variable, es una mezcla. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta renta
en una renta anual. ¿Y cómo? Pues en lugar de poner toda esta renta constante cadesimal que hace referencia al primer año, la transformo en un valor, y ese valor va a ser el valor final de esa primera renta. ¿Cómo lo calcularé? Pues como esta renta cadesimal es constante, el valor final será A por S sub K y sub K. En el caso de una renta mensual, por ejemplo, sería A por S sub 12 y sub 12. ¿De acuerdo? De esta forma he convertido toda esta renta constante, que durante un año es A para cada periodo cadesimal, la convierto en un valor que va a ser el valor final de esta renta. ¿De acuerdo? Con el segundo año pasa igual. Tenemos una segunda renta cadesimal que abarca todo el segundo año, que es constante, de cuantía A más P, se repite cada periodo cadesimal del segundo año. Pues voy a convertir esta renta cadesimal en un dato anual. ¿Cómo? Pues este dato va a ser el valor de esta renta en el año 2, por tanto va a ser el valor final de una renta cadesimal de cuantía A más P cada periodo cadesimal por S sub K y sub K. El tercer periodo pasará igual y haremos lo mismo hasta llegar al último periodo. El último periodo tengo una renta constante de cuantía A más N-1P cada periodo cadesimal, pues convierto esa renta cadesimal en un valor anual que va a ser su valor final. Por tanto será la cuantía que se repite cada cadésimo, A más N-1P por S sub K y sub K, para poder calcular el valor final, que será S sub N. Lo que es muy importante es que nunca puedo calcular el valor final como la multiplicación de cada A por el número de términos. Por ejemplo, si yo tengo una renta mensual de 1.000 euros mensuales y quiero calcular el valor final, yo nunca puedo sustituir 1.000 euros mensuales por 12.000 euros. Eso es un error muy grave, puesto que en matemáticas financieras no es igual 1.000 euros el mes 1 que 1.000 euros el mes 11 o el 12. Por lo tanto, la única forma que tengo para convertir este dato cadesimal en un dato anual es calcular el valor final. ¿De acuerdo? Bien, lo que voy a hacer ahora es deshacer los paréntesis. Voy a multiplicar, en este caso no hay que hacer nada. En el segundo caso multiplico SK por I sub K por la A, y luego multiplico SK y sub K por la P. ¿De acuerdo? Para el valor S2 e igual para el valor S3. Multiplico A por S sub K y sub K y multiplico 2P por S sub K y sub K. Y finalmente para el último año multiplico A por S sub K y sub K y multiplico N-1 por P por S sub K y sub K. ¿Por qué? Porque esta expresión, que es la anterior, me interesa compararla con esta otra, por ver si se parecen en algo. ¿Crees que se parecen en algo estas dos expresiones? Se parecen, ¿verdad? La respuesta es que sí, es que ambas son rentas variables en progresión aritmética. La diferencia es que esta, que sería una renta variable en progresión aritmética de tipo, tenemos primer término A y factor, la cantidad que le sumo cada año sería P cada año, con lo cual sería A el año 1, A más P el año 2, A más 2P el 3, etcétera, ¿no? Es una renta normal, tipo, variable en progresión aritmética. Cuando la segunda, sin embargo, el primer término no es A, sino que es A por S sub K y sub K. Y la cantidad que yo le sumo cada año no es P, sino que es P por S sub K y sub K. Por tanto, la primera renta sería una renta variable en progresión aritmética también, pero el primer término sería este, A por S sub K y sub K, y la cantidad que yo le incremento cada año sería P por S sub K y sub K. De este modo, para la segunda renta, tipo, variable en progresión aritmética, el valor actual sería la fórmula que ya conocemos, A por A sub I más P partido entre I, A sub I menos N por V elevado a N. Pero para el tipo 1 sería igual, pero en lugar de tener como primer término A, tendría como primer término A por S sub K y sub K. Y en lugar de tener P como factor de crecimiento, tendría P por S sub K y sub K. Por lo tanto, este sería el valor actual de una renta variable en progresión aritmética, constante para cada periodo cadesimal y variable de año en año. Y lo único que tengo que hacer es, por simplificar un poquito la fórmula, sacar factor común S sub K y sub K. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría la fórmula de valor actual, la misma que si fuera anual, pero luego queda multiplicado por S sub K y sub K. ¿De acuerdo? Por tanto, para resumir un poquito, siempre que me enfrente ante una renta cadesimal variable de año en año en progresión aritmética, pero constante para cada periodo cadesimal, lo calculo de dos partes. Primera parte, como si se tratara de una renta anual variable en progresión aritmética, es decir, con la fórmula de valor actual de una renta variable en progresión aritmética anual, A por A sub I más P partido entre I,
A son i menos n por v elevado a n. Luego haremos un ejemplo en otro vídeo que nos ayudará a comprenderlo un poquito mejor. Pero claro, si lo dejo así estaría mal, porque la renta no es mensual, no tengo un término cada año, tengo varios términos caesimales cada año, por tanto debo corregirla. Como no es anual, sino que la corrijo. ¿Cómo la corrijo? Multiplicándolo por S sub k y sub k. De esta forma obtendría el valor actual de una renta variable en progresión aritmética caesimal, constante para cada periodo caesimal y variable de año en año. Esta sería la fórmula que debo conocer. ¿Qué pasa con las rentas variables en progresión geométrica? Pues igual que antes, debo verificar dos posibilidades. Primera, que varían periodo a periodo, es decir, el primer periodo caesimal es A, el segundo es A por Q, el tercero es A por Q al cuadrado y el último sería A por Q elevado a nk periodos menos 1. Es decir, se resolvería igual que si fuera una renta anual, solo que las fórmulas que yo conozco anuales, tanto el tiempo n como el tipo de interés es anual, y en este caso, como la renta no es anual sino caesimal, el periodo de tiempo viene expresado en periodos caesimales, ¿de acuerdo? Y lógicamente el tipo de interés que voy a utilizar es un tipo de interés caesimal. Por tanto, si me enfrento ante una renta caesimal o fraccionada variable en progresión geométrica periodo a periodo, debo resolverla como si fuera anual. Lo que pasa es que en lugar de rellenar el número de términos en años, lo relleno en periodos caesimales, y en lugar de utilizar el tipo de interés anual, lo relleno utilizando un tipo de interés caesimal. ¿Que me dan el tipo de interés caesimal? Perfecto. ¿Que no me lo dan? Lo calculo a partir del tipo de interés que me dé el problema. Y lógicamente cualquiera de estas dos fórmulas, que la aplico según 1 más i sea o no distinto de q, en ese caso me va a llevar a un momento caesimal previo al primer vencimiento. ¿Qué significa esto? Que la puedo utilizar estas fórmulas tanto para rentas variables en progresión geométrica fraccionadas inmediatas pospagables o prepagables o diferidas, ¿de acuerdo? Igual que siempre. El valor final, no hace falta aprender fórmula, obtenemos el valor de renta en el momento cero y como valor final se calcularía aquí, lo que hago es capitalizarla nk periodos al tipo de interés caesimal o, lo que es lo mismo, n periodos al tipo de interés anual, si es el dato que me da el problema. Con lo cual se resolvería igual que si fuera anual, solo que en lugar de trabajar con datos anuales, tiempo y tipo de interés anual, trabajo con datos caesimales, tiempo expresado en caésimos y tipo de interés también caesimal. Por último, y en segundo lugar, también tengo la posibilidad de que sea una renta constante para cada periodo anual, para cada periodo caesimal, pero variable de año en año en progresión geométrica. Por lo tanto, cada periodo caesimal del año 1 es constante de cuantía A, pero al cambiar de año, el segundo año va a ser variable respecto al anterior en progresión geométrica, A por Q. El tercer año va a ser A por Q al cuadrado, el penúltimo año será A por Q elevado a n-2 y el último año será A por Q elevado a n-1, pero siempre constante para cada periodo caesimal. En ese caso, lógicamente, no sabría cómo resolverlo, porque esta renta no es ni constante ni variable, es un término medio. Entonces lo que voy a hacer es intentar convertir esta renta caesimal en valores anuales, pero que sean equivalentes. ¿Cómo lo haría? Pues quiero sustituir esta renta constante de cuantía A, que es una renta caesimal constante, en un valor al final del año 1. ¿Y cómo lo haría? Pues convirtiendo esta renta en un valor justo en el momento en el cual vence el último término caesimal, que va a ser lógicamente el valor final. ¿Y cómo se obtendría? Pues el valor final de la primera renta caesimal sería A por S sub k y sub k. En el caso de una renta mensual sería A por S sub 12 y sub 12. Igual hago con el segundo año. Durante cada periodo caesimal del segundo año tengo unos valores constantes que quiero transformar en un valor anual. ¿Qué hago entonces? Calculo ese valor anual como valor final de esta renta caesimal. A por Q por S sub k y sub k. Así hago con el tercer año hasta llegar al último año, en el cual tengo valores constantes para cada periodo caesimal, que va a ser A por Q elevado a -1, y lo convierto en un valor anual que va a ser lógicamente el valor final de esta renta caesimal constante de cuantía A por Q elevado a n-1, y sería K términos al tipo de interés caesimal. De esta forma podría obtener podría calcular una renta anual equivalente a esta renta caesimal, que no es ni variable ni constante, por lo tanto no sabría solucionarla. Lo que hago simplemente es, a partir de ahora, es cambiar el orden de la multiplicación. Por tanto,
este q pasaría multiplicando detrás para ese 2, este q al cuadrado pasaría aquí al final, y este q elevado a n-1 pasaría al final. ¿Por qué hago esto? Porque así puedo identificar estos valores a los que he llegado, convirtiendo la renta k decimal en datos anuales y convirtiéndola en una renta anual, por tanto, y compararlo con este otro dato. Y la pregunta sería, ¿se parecen en algo las siguientes expresiones? No sé qué opinarás, pero está claro que esta por lo menos es una renta variable en progresión geométrica, primer término A y razón Q. Y esta es muy parecida. La única diferencia es que en esta primera renta el primer término no es A, sino que es A por S sub K y sub K. Pero todos van a ser el anterior por una cantidad constante, por lo tanto ambas son rentas variables en progresión geométrica. La segunda es la renta tipo, primer término A y factor Q, y la primera es igual, pero primer término en lugar de ser A es A por S sub K y sub K. De tal forma que yo podría obtener de la renta segunda el valor actual con las fórmulas ya conocidas de A por V, Q elevado a N por V elevado a N menos 1, partiendo de Q menos 1, si Q es distinto de 1 más I, y A por Vn si Q es igual que 1 más I, siendo V siempre 1 más I elevado a menos 1. Entonces, a partir de ahí, podría obtener el valor actual de la primera renta, que es similar. ¿Cómo? Pues en lugar de tener A, pues tengo su valor, que sería A por S sub K y sub K, tanto para una fórmula como para otra. Si yo este S sub K lo llevo para atrás, la fórmula sería idéntica, solo que sería, como veis aquí, igual que si fuera anual, y luego multiplico por S sub K y sub K. Igual que si fuera anual, A por Vn, y luego multiplico por S sub K y sub K, según la fórmula, teniendo en cuenta que Q puede ser distinto o igual de 1 más I. ¿De acuerdo? De esta forma, resumiendo, ¿cómo calcularía yo el valor actual de una renta variable de año en año en progresión geométrica, pero constante para cada periodo decimal? Pues debo resolverla en dos partes. Primero, la resolvería como si fuera una renta anual, como si en lugar de tener un término cada periodo decimal, tengo un término cada año, y calcularía su valor actual. Lógicamente, como la renta no es anual, sino que es una renta decimal, esto estaría mal. ¿Qué debo hacer, por tanto? Corregirlo. ¿Cómo se corrige? Multiplicándolo por S sub K y sub K. Al igual que pasaba con la renta variable en progresión aritmética, se resuelve de forma muy similar, pero con las fórmulas lógicamente diferentes. Y es valor actual de una renta variable en progresión geométrica anual, pero como no es anual, sino que es K decimal, se corrige multiplicándolo por S sub K y sub K. Esto sería para el caso de que Q fuera distinto de 1 más I, o lo haría exactamente igual, la fórmula de valor actual de una renta variable en progresión geométrica anual, que es A por Vn, si Q es igual que 1 más I, y luego la corregiría, puesto que no es anual, sino que es decimal, multiplicándolo por S sub K y sub K. Bueno, entiendo que a lo mejor habéis tenido problemas para entender este tema, que es muy teórico, pero lo que yo os aconsejaría es que cuando publique el vídeo de problemas podáis estudiar uno detrás de otro para que veáis que no es tan complicado y que con los problemas se entenderá mucho mejor. Bien, muchas gracias por asistir a este vídeo. Un saludo.